Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, todavía sigo revisando sus cortometrajes, ¿no? Son muchos, así que tengan mi paciencia. Les agradezco mucho a todos el esfuerzo. Yo sé que fue un trabajo bastante pesado, pero al final de cuentas es lo que tenemos que hacer acá, ¿no? Que ese es como el trabajo que nosotros queremos realizar, que es hacer cortometrajes, que es filmar cosas, ¿no? Bueno, vamos a retomar entonces en los temas en los que, bueno, en el tema en el que nos corresponde, en el tema en el que lo dejamos. Ya hablamos acerca de lo que tiene que ver con el tipo de plano, ya hablamos acerca de el encuadre y la angulación, y que son los primeros elementos que nosotros tenemos que utilizar cuando estamos hablando de creación y lenguaje cinematográfico, ¿no? Son como las partes básicas. Y luego tenemos otro concepto, otra regla muy importante dentro de el quehacer cinematográfico, que es algo que se llama eje de acción, o también se le conoce como eje de 180 grados. Ahorita vamos a ver por qué. Pero básicamente el eje es una línea imaginaria que establece una acción que sucede en determinado lugar, ¿sí? Entre determinados personajes. Es decir, es algo que se marca de acuerdo a la interacción que tienen los personajes dentro de una acción o dentro de una escena. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña gráfica donde dice, tenemos a un personaje, ¿sí? Que va caminando por la calle. Este eje de acción, esta línea azul que nosotros estamos marcando aquí, va a determinar de alguna manera la lógica visual que vamos a llevar a cabo en esa escena. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si nuestro personaje, por ejemplo, en este caso está caminando de izquierda a derecha, ustedes tienen que elegir algo, tienen que hacer una elección. Van a poner la cámara de este lado, ¿sí? Del lado, digamos, de su lado izquierdo, ¿ok? O se pondrá del lado derecho. Y hay una cuestión. Cuando ustedes eligen dónde van a poner la cámara, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, si nosotros no queremos romper, digamos, la secuencia o la lógica de ese movimiento, tendremos que permanecer de ese lado del eje independientemente de cuántos planos hagamos. ¿Qué quiero decir? Si mi primer plano ya se hizo grabando con la cámara desde el lado izquierdo del personaje, todas las posiciones de la cámara no deben rebasar este eje de acción. Quiere decir que no se tienen que pasar de este otro lado, del lado derecho, no pueden rebasar este eje. ¿Por qué? Bueno, básicamente la lógica es que si nosotros ponemos la cámara siempre de este lado, ¿sí? Ustedes recuerden que si mi personaje se está moviendo de izquierda a derecha y lo grabamos con la cámara desde el lado izquierdo, entonces tendremos que el personaje entra a cuadro desde el lado izquierdo y se moverá del lado derecho, ¿ok? Pero si cambiamos la cámara del eje, si la ponemos del otro lado, entonces lo que va a aparecer es que ahora el personaje va de derecha a izquierda y por lo tanto podría generar confusión dentro de nuestra audiencia. Sé que puede ser un poco complejo, pero además de mi explicación, les voy a poner un video que ejemplifica lo que sucede cuando nos pasamos el eje. Cuando nos lo brincamos, lo que puede suceder es que vamos a cambiar a nuestro personaje de ubicación dentro del cuadro. Si mi personaje está apuntando de izquierda a derecha, una pistola, un arma, y yo me salto el eje, en ese siguiente plano, el personaje ya estará del lado derecho, pero apuntando al lado izquierdo. Y entonces va a parecer que el personaje se cambió de posición o que hay alguien muy parecido a él apuntándole en contestación, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado precisamente con nuestro eje de acción. Usualmente los ejes de acción son marcados por un movimiento o son marcados por la interacción entre dos personajes, cuando los dos personajes están uno frente al otro. ¿Sí? En este caso, el eje de acción va a ser esta línea imaginaria que une esta conversación, es esta línea de aquí, esta línea azul. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros también tenemos que hacer la misma elección, ya sea que grabemos todos los planos del lado izquierdo del personaje 1 o del lado izquierdo del personaje 2. Es decir, tenemos que elegir de qué lado de esta línea azul nosotros vamos a grabar, si va a ser acá o va a ser de este otro lado. Y donde nosotros pongamos la cámara, la lógica dice que siempre vamos a poner la cámara de ese lado sin cruzar este eje de acción, ¿sí? Porque va a determinar de alguna manera en qué posiciones vamos a colocar a nuestros personajes.
¿sí? Este, por ejemplo, sería nuestro campo de acción. Si nosotros ya elegimos el lado izquierdo, la cámara solo puede colocarse, por ejemplo, en estas posiciones. Ya no se puede pasar del otro lado, ¿ok? De esta forma, nosotros vamos a mantener la lógica del movimiento, la lógica de la conversación, pero sobre todo la lógica de la posición de nuestro personaje, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos aquí la cámara en la posición D, mi personaje va a ir de izquierda a derecha. Y si por otro lado decidimos que la siguiente toma la vamos a poner de este lado, del lado izquierdo del personaje, entonces lo que va a aparecer es que mi personaje dejó de caminar de izquierda a derecha y se acaba de regresar. Por eso es importante que nosotros no nos pasemos este eje de acción, ¿ok? También lo mismo sucede cuando tenemos a dos personajes que de alguna manera están interactuando entre ellos, ¿sí? El personaje lo tenemos, por ejemplo, del lado, tenemos el personaje 1 del lado izquierdo y el personaje 2 del lado derecho. Y cuando ellos empiezan a conversar, este eje de acción imaginario, esta línea imaginaria, se crea. Y entonces el director puede elegir la cámara E para poder revisar o para poder visualizar el rostro de mi personaje 1. La lógica dice que para ver el rostro del personaje 2, yo puedo elegir la cámara D o la cámara B, ¿sale? O por ejemplo, si quiero ver a ambos personajes, yo puedo elegir la posición de la cámara A, ¿ok? Si yo cambiase, por ejemplo, la cámara A de lado y estuviera acá arriba, entonces parecería que mis personajes cambiaron de posición en la mesa, porque desde la perspectiva de la cámara A, el personaje 1 está del lado izquierdo del cuadro y el personaje 2 está del lado derecho del cuadro. Y si la cámara cambiara acá arriba, entonces ahora mi personaje 2 estaría del lado izquierdo y mi personaje 1 estaría del lado derecho. Y eso puede generar confusión en quien está viendo nuestra película, ¿sí? Si no respetamos entonces esta ley del semicírculo, lo que podemos generar es confusión en nuestra audiencia. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Mary Jane y Peter de Spider-Man, ¿no? De la película de Spider-Man, las originales. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, de repente hay muchas, ¿no? Pero las que salieron hace ya algunos años, ¿sí? Y tenemos precisamente aquí a Mary Jane del lado izquierdo y a Peter del lado derecho. Y lo que tenemos es la cámara 1 grabando el rostro de Mary Jane y la cámara 2 grabando el rostro de Peter, ¿sale? Y este es el resultado. Porque recuerden que la cámara 1 está grabando a Mary Jane y este sería el resultado, el que tenemos el cuadro aquí del lado izquierdo. Y la cámara 2 está grabando el rostro de Peter. Y en este caso tenemos este como resultado, es decir, tenemos a Peter del lado derecho del cuadro. Sin embargo, si nosotros generamos esto, ¿sí? Si nosotros hacemos que la cámara 1 esté de este lado del eje de acción y esté grabando a Mary Jane, y la cámara 2 está de este lado grabando el rostro de Peter, lo que va a suceder es esto. Va a parecer que los dos personajes están del mismo lado y no va a crear la correspondencia de conversación que tienen el uno con el otro. Entonces, esto de aquí sería un error, dependiendo de lo que queramos expresar, ¿sí? Esto de aquí básicamente sería un error, porque entonces estos dos personajes ya no están conversando. Todo esto nosotros lo tenemos que plantear en algo que se llama guión técnico y que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero básicamente cuando escribimos un guión técnico tenemos precisamente que establecer este tipo de angulaciones, tenemos que establecer, de hecho para eso también nos sirve todo lo que se llama plantillas de cámara y el storyboard, para saber exactamente dónde van a estar posicionados nuestras cámaras con relación a aquello que estamos grabando y dónde se va a generar el eje para que nosotros no cometamos el error de cambiarlo de posición. ¿Ok? Además de este video, les voy a adjuntar un video donde algunas personas nos hicieron favor de explicarnos básicamente qué sucede cuando nos estamos cambiando constantemente el ángulo de cámara, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que revisen esta parte, sí, pero además que vean lo que es el cortometraje o el pequeño ejemplo que grabaron en una escuela de Sudamérica, ¿no? Muy bien, como tarea de esto, les voy a poner algunas preguntas, es un pequeño cuestionario, ¿sí?
para que ustedes más o menos traten de alguna manera de captar cuáles son las generalidades de esto que nosotros conocemos como eje de acción o también eje de 180 grados. Si queda alguna duda, chicos, no duden en preguntarme. Y tenemos una semana ahorita para realizar este pequeño cuestionario. Va a ser algo sencillo porque yo sé que estuvieron trabajando mucho esta semana. No los quiero cargar de trabajo, quiero que descansen un poquito. Pero bueno, de alguna manera sí tenemos que seguir avanzando con el material. Ok, chicos, muchas gracias por su atención y estamos en contacto para las siguientes clases. Gracias.